Parece que en el fondo, pero muy en el fondo, de cada ser humano hay como un impulso, ¿no? Algo que nos empuja a adorar. Es casi instintivo. Pero, a ver, ¿será que todos los caminos nos llevan al mismo lugar? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que se pregunta justamente eso. Vamos a ver las diferentes rutas que la gente toma buscando adorar y, sobre todo, por qué, según esta fuente, no todas, digamos que no todas llegan a buen puerto. Fíjense en estas palabras. Se enardeció mi corazón. Mientras meditaba, se encendió el fuego. ¡Qué imagen tan potente! Es un texto poético, sí, pero la fuente que analizamos hoy lo toma como punto de partida para una idea clave. Nos dice que este deseo de adorar no es algo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Es más bien como un fuego que ya está ahí, dentro de nosotros, esperando encenderse. Un impulso que parece que todos compartimos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aunque ese fuego interno sea universal, el camino que elegimos para, digamos, canalizarlo, bueno, según el texto, eso es lo que de verdad importa. La fuente es bastante clara en esto. Sostiene que hay reglas muy específicas para la adoración y que al parecer no hay lugar para excepciones, ni siquiera si las intenciones son las mejores del mundo. Ok, entonces, este es el plan de viaje. Primero vamos a explorar 4 rutas que el texto nos dice que no son las correctas. Y ya después veremos cuál es la que sí se considera el camino válido. Así que arrancamos con la primera. Muy bien, vamos con la primera ruta. El texto la pinta como esa que casi le atina, pero se queda corta. Piensen en esto. Es cuando le damos a Dios lo mejor que tenemos, nuestro máximo esfuerzo, lo más bonito, pero todo según nuestros propios términos. O sea, basado en lo que a nosotros nos parece bien, no necesariamente en lo que se ha pedido. Y para entender esto, la fuente nos lleva a una historia que seguro todos conocen, la de Caín y Abel. A ver, ¿cuál fue la gran diferencia? Pues que Abel, al parecer, siguió las instrucciones al pie de la letra y ofreció un sacrificio de sangre. Caín, por otro lado, trajo lo mejor de su cosecha, algo que él mismo eligió, pero que no era lo indicado. El resultado ya lo sabemos. Una ofrenda fue aceptada y la otra, pues no. Entonces, ¿por qué falla este camino? Según el texto, todo se reduce a que parte de ideas equivocadas. Primero, es como pensar que el pecado no es para tanto, que podemos llegar a Dios por nuestros propios méritos, con nuestras buenas obras. Segundo, actúa como si tuviéramos una relación con Dios que en realidad está rota por ese mismo pecado. Y por último, y esto es clave, depende 100% del esfuerzo humano y no de otra cosa. Bueno, dejemos atrás la excelencia humana y vayamos al otro extremo del espectro. La segunda ruta es, básicamente, lo opuesto. Si la primera era la humanidad en su mejor intento, aunque fallido, esta nos muestra un panorama mucho más oscuro. Aquí es donde, según el texto, la adoración se desmorona por completo. La imagen que nos presenta el texto es la de una espiral, pero hacia abajo. Es como si la adoración perdiera el norte. En lugar de apuntar al Creador, empieza a descender. Primero, se enfoca en el ser humano. De ahí, baja a los animales, las aves, y termina en lo más bajo, adorando a las criaturas que se arrastran. Es una inversión total de cómo deberían ser las cosas. Y para que no pensemos que esto es cosa del pasado, la fuente lo trae a nuestro tiempo con un ejemplo bastante incómodo. Pensemos en un concierto de música religiosa. La gente aplaude, se emociona, pero ¿a qué le aplauden realmente? ¿A la verdad del mensaje que se está cantando? ¿O al talento, al carisma del artista en el escenario? La pregunta queda en el aire. ¿Se adora al creador o a la criatura? Llegamos a la tercera ruta, y esta podría sonarnos muy familiar hoy en día. Es la que podríamos llamar la fe a la carta o tipo buffet. La idea no es rechazarlo todo, para nada. Es más bien ir escogiendo las piezas que nos gustan, las que nos quedan cómodas, y armar una espiritualidad a nuestra medida. Descartamos lo que no encaja con nuestro estilo de vida y nos quedamos solo con lo bonito. Y para entender esto bien, hay que ver qué significa la palabra hereje según la fuente. Ojo, no se refiere solo a alguien que inventa mentiras. La raíz de la palabra, en griego, significa el que elige. Eso es. Un hereje, en este sentido, es un selector. Alguien que toma la verdad, la revisa y dice, esto sí me gusta, esto no, y al final se queda con una versión editada, una fe a su gusto.
Un ejemplo histórico que nos da el texto es el de los samaritanos. ¿Qué hicieron ellos? Aceptaron una parte de las Escrituras, los primeros 5 libros, pero rechazaron otras partes, como los profetas. ¿Y por qué? Porque estos otros libros decían que el lugar correcto para adorar era Jerusalén. Al elegir qué escrituras aceptar, básicamente justificaron tener su propio lugar de adoración en Samaria. ¿Ven cómo funciona? Ok, llegamos a la cuarta y última de estas rutas, digamos, problemáticas. Y es interesante, porque la propia fuente admite que esta es la que le genera más simpatía. Aún así, la considera un desvío. Esta es la ruta de la emoción pura, de esos sentimientos que nos abruman, de lo que llama la poesía de la religión. Y aquí la pregunta es directa y nos toca a todos. Esa sensación increíble, ese nudo en la garganta al ver un atardecer perfecto, o al escuchar una pieza de música que nos pone la piel de gallina, ¿puede considerarse adoración? Todos hemos sentido eso, ¿verdad? Ese asombro ante la belleza. Pero la pregunta del millón ¿es eso en sí mismo adorar? El texto nos pone el ejemplo del poeta Ralph Waldo Emerson. Él hablaba de sentir una alegría tan, pero tan intensa en la naturaleza que rayaba en el temor, una emoción desbordante. El punto es que, a pesar de tener estos sentimientos espirituales tan profundos, Emerson rechazó de plano algunas de las creencias fundamentales del cristianismo. Sentía mucho, pero no creía en todo. Y aquí está la clave para entender por qué este camino no funciona, según la fuente. Esos sentimientos increíbles no son malos, para nada. Son una capacidad que tenemos para disfrutar de la belleza, un regalo. Pero el error está en confundir la experiencia, la emoción, lo que el texto llama la música de la religión, con la adoración en sí, con la sustancia. Es tener la melodía, pero sin la letra. Bueno, hemos caminado por 4 senderos que, según nuestro análisis, no llevan al destino correcto. Así que ahora sí, llegamos a la ruta que la fuente nos presenta como la única, auténtica y aceptada. Una que ya no se trata de nuestro propio esfuerzo, ni de adorar lo creado, ni de armar una fe a medida, ni de quedarse solo en la emoción. Y todo se resume en esta frase: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Fíjense en esa palabra, necesario. No dice sería bueno o se sugiere, dice es necesario. Así que según esto, la adoración verdadera tiene 2 ingredientes que no se pueden separar: espíritu y verdad. A ver, para ponerlo en claro, ¿cuáles son las características de esta adoración verdadera? Primero, no empieza en nosotros, sino que viene de Dios. Segundo, no es algo que logramos con nuestras fuerzas, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Tercero, el centro de todo no somos nosotros ni nuestros sentimientos, sino la obra de Jesucristo. Y cuarto, y aquí se une todo, mezcla la pasión interna, el espíritu, con el fundamento sólido de lo que Dios ha revelado, o sea, la verdad. Y así llegamos al final de este recorrido. El análisis nos deja con una pregunta que va más allá de la teoría y nos invita a mirar hacia adentro. Después de ver todos estos caminos, la idea no es solo ponerles etiquetas. La verdadera pregunta es, ¿cuáles son las características de las rutas que cada quien está siguiendo en su propia búsqueda de sentido? Una pregunta para reflexionar, sin duda.